Hola y bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. No nos podemos reunir en presencia, todavía estamos en cuarentena. Wendy y yo estamos en los Estados Unidos visitando nuestras iglesias y no podemos volver a Chile todavía, así que les doy las gracias por tomar el tiempo para ver este video en línea y hacer este estudio con nosotros. Estamos viendo lo que yo estoy llamando el credo. Siempre vives lo que crees, es la verdad que está detrás de este estudio. Cuando hablamos de un credo, estamos hablando de lo que nosotros realmente creemos, y cada uno de nosotros tiene un credo personal. Nosotros estamos usando un credo antiguo para repasar las bases de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, y asegurar de que todos vamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, como dice Efesios capítulo 4. Así que les quiero recordar también una de las razones es porque nosotros sabemos que todo error de doctrina y todo error en comportamiento tiene como raíz un pensar equivocado de quién es Dios. Si enfatizamos solamente el amor de Dios y no el juicio de Dios, entonces vamos a tener una libertad en el cristianismo que nos lleva a hacer cosas inapropiadas pensando que lo que yo hago en el cuerpo no va a afectar mi espíritu, como algunos creyentes en el primer siglo, ellos pensaban eso. Así que herejías han surgido en gran parte en la historia de la iglesia, en gran parte porque lo que ellos creían no reflejaba un verdadero conocimiento de Dios y lo que Él revela en su palabra. Por eso decimos que el amar a Dios, el adorar a Dios y confiar en Dios como Él merece, requiere que nosotros lo conozcamos como Él ha sido revelado en las Escrituras. El credo que nosotros estamos repitiendo, sería bueno memorizarlo, que es el fundamento de la fe cristiana. Es este que hemos sacado de la historia del año 341 y pido que lo repitan conmigo. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo creo en Cristo. Ya hemos visto la parte que estudiamos sobre Dios y cómo Él es nuestro Padre Celestial. Ahora estamos enfocados en Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Hablamos de la Trinidad y cómo muchos creen que es una contradicción decir que Dios es tres, pero a la vez es uno. Contestamos esa pregunta y otras preguntas que hemos visto en estos estudios. Así que si tienen algún interés en esos temas, pueden volver unos videos atrás y ver esos temas antes de ver el de hoy. Pero estamos viendo que cuando yo creo en Cristo, yo me identifico con Él, su muerte, su vida y su persona. Y ya lo vimos un poco la semana pasada. Vamos a seguir con el principio de la identificación. Lo que le sucedió a Jesucristo me sucedió también a mí cuando yo me identifico con Él. La Biblia dice que su muerte viene a ser mi muerte, su resurrección es mi resurrección y su vida nueva es mi vida nueva. Vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a refrescar la memoria de lo que dice la Biblia en ese pasaje. Romanos capítulo 6. Una buena pregunta. El apóstol Pablo comienza aquí diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Y sigue todo este capítulo hablando de esta nueva vida que tenemos en Cristo y la razón por la cual, al identificarnos nosotros con Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y pronta venida, nuestra vida cambia. Ya no somos los que fuimos antes. Como dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, ya todo es hecho nuevo. Los que estamos en Cristo Jesús ya somos una nueva criatura. Así que nosotros, el problema que tenemos lo vemos en el versículo 11 de Romanos 6, y es una falta de entender una parte clave quizás de este concepto de identificarnos con el Señor Jesús. Dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra consideraos la vamos a ver en unos momentos, pero lo quiero resaltar ahora. Significa pensar correctamente, analizar, calcular cuál va a ser el efecto después de nosotros conocer a Cristo. Y si lo calculamos correctamente, bíblicamente, tenemos que ver que como hemos ya muerto al pecado como Cristo murió, entonces ahora estamos vivos, pero en una vida nueva que Él nos ha dado, somos personas nuevas, y en Cristo Jesús, Señor nuestro, tenemos un poder que antes no teníamos. Podemos decirle no al pecado, a las pasiones de este cuerpo, y podemos vivir para Dios. Ahora, el estar en Cristo, esta frase se ve mucho en la palabra de Dios, y es importante identificar qué es lo que yo recibo cuando estoy en Cristo. Cuando yo me identifico con Cristo en su muerte, resurrección y vida, Dios Padre se relaciona conmigo de otra forma. Es el fundamento primeramente de mi relación con Él. Yo no puedo tener una relación con Dios si no fuera por medio de Cristo Jesús. He nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, porque yo he creído en la muerte de Cristo Jesús. Y es la razón por la que vivo una vida diferente a los demás que no lo conocen, que no están en Cristo. Les invito a que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Colosenses capítulo 3. Versículos 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces yo puedo hacer morir todas estas cosas que no le agradan a Dios, porque ahora vivo por el poder de Cristo que resucitó de los muertos. Cuando yo en mi mente calculo eso y reacciono en una forma que permite que yo me identifique con Cristo. Porque el problema que tienen muchos cristianos, ellos creen que Cristo sigue crucificado en la cruz. Lo tienen en su mente como alguien que murió, y no como alguien que vive en el momento y que me da el poder para vivir la vida que tanto le agrada a Dios. Así que la clave es que hemos sido resucitados con Cristo, porque aunque Él murió, resucitó, nosotros hemos muerto, y ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Es más, dice aquí claramente que ahora nuestra vida es la vida de Cristo. Así que cuando hablamos de identificarnos con Él, tenemos que cambiar nuestro pensar para que nuestra identidad esté escondida en Cristo y Cristo en Dios. Les doy una ilustración. Cuando nosotros viajamos, estamos en Chile y nos subimos al avión, sabemos que el destino final va a ser los Estados Unidos. Pero mientras estamos en ese avión, nosotros vamos donde el avión va. No podemos ir a otro lugar aparte de donde va el avión. Y de la misma forma, cuando nosotros estamos en Cristo y Él ahora está en la presencia de Dios, entonces aunque vivimos todavía en esta tierra,
una vida que todavía la estamos viviendo en esta carne, ya no la tenemos que vivir como la vivíamos antes, porque estamos en Cristo. Y como Él ya está victorioso al lado del Padre Celestial intercediendo por nosotros, podemos vivir una vida diferente a la que vivíamos antes cuando estábamos sin Cristo. Así que la idea no es agregar a Cristo a tu vida o pedir que Él simplemente sea tu Salvador. Es que nosotros estemos unidos con Cristo de tal forma que su muerte viene a ser mi muerte, a la vieja manera de vivir. Y su resurrección ahora viene a ser mi resurrección a una vida nueva. Y ese es el simbolismo detrás del bautismo. Que hay muchas personas que se bautizan y no entienden ese simbolismo, no entienden el significado, para ellos apropiar eso y comenzar a pensar en una forma diferente. Volvemos a reiterar lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes yo me creía vivo, pero estaba muerto. Ahora debería yo creerme muerto, aunque yo todavía esté vivo, porque tengo una vida nueva, como vimos en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, cuando Pablo dice que ahora vive por la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por él. De la misma forma, ahora nosotros tenemos una vida nueva, pero esa vida nueva depende de nuestra relación, identificación con Cristo. Y la palabra clave aquí es esa palabra consideraos, que es logizomai, de donde nosotros sacamos la palabra lógica, donde pensamos en una forma lógica, tomar inventario, calcular o analizar la realidad de una situación. Y la realidad es que Cristo ahora vive en nosotros y nosotros estamos en Él. Una identificación que la Biblia dice que es como la identificación que tuvo Cristo cuando dijo que Él y el Padre uno son. Y después en su oración, en Juan capítulo 17, Él dice, Él le ruega al Padre que de la misma forma que Él y el Padre son uno, nosotros también seamos uno, unos con otros y nosotros en Él y Él en el Padre. La victoria de Cristo es tan importante para nosotros, como ya lo hemos visto un poco, pero lo quiero reiterar, porque hay pocos que realmente viven esta vida de victoria. En 2 de Corintios capítulo 2, en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo no sé si ustedes alguna vez han entrado a nuestra casa cuando Wendy tiene prendido una de esas maquinitas que está evaporizando algún aceite que ella tiene, y todos que entran dicen, uy, qué lindo olor, porque ese olor llena toda la casa. La misma idea es que cuando nosotros estamos empapados de Cristo Jesús, estamos llenos de su Espíritu, el fruto del Espíritu hace que otros noten en nosotros como si fuera una fragancia que llenara la casa. Ellos notan en nosotros la presencia de Cristo y que nosotros siempre andamos en triunfo. ¿Por qué andamos en triunfo en Cristo? Porque cuando estamos en Cristo, su triunfo viene a ser nuestro triunfo. Su poder hace posible que nosotros triunfemos continuamente, dice aquí. Siempre estamos siendo llevados en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, si la persona que dice ser cristiana no vive en triunfo y está derrotada y tiene continuamente los problemas de caer en el mismo pecado, realmente el problema es que no están pensando bíblicamente y no se han entregado al poder de Dios en ellos para vivir esa vida victoriosa. No se han identificado con Cristo como deberían. La victoria de Cristo está disponible para todo creyente. Ahora, la razón por la cual se llaman creyentes es porque son los que realmente creen. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero no le creen a Dios, no le creen sus promesas, no viven por fe. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, no solo creyendo que Cristo murió por ellos, pero que también resucitó y les dio la victoria, como Él tuvo la victoria sobre la muerte. Está disponible para todo creyente.
Al identificarme yo con su muerte, con su resurrección, y al participar en el poder de su vida actual que influye en mí por su Espíritu. Nosotros tenemos que entender que el poder que fluye en nosotros es real. Es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, y que nosotros no tenemos excusa de no vivir en ese poder, a menos que nosotros tengamos pecado o que nosotros no tengamos la fe para apropiar ese poder para nosotros. Son cosas que pueden estorbar que el poder de Dios realmente fluya en y a través de nosotros para hacer un cambio en nuestra vida. La Biblia lo pone de esta forma cuando nos sentimos débiles. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es lo opuesto a lo que nos dice la psicología del día de hoy. La gente hoy día dice: no, te tienes que mirar en el espejo y te tienes que decir: yo puedo, yo soy fuerte, yo no necesito a los demás, yo tengo todo lo que necesito para poder lograr esta meta o esta victoria o este dinero o lo que sea. Y nos estamos tratando de persuadir a nosotros mismos que dentro de nosotros mismos, en nuestra propia carne, en nuestra fuerza, tenemos lo necesario para vivir la vida que tanto anhelamos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña lo opuesto, que mientras más débiles nos sentimos, más fuertes podemos ser en el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí viene la verdadera dependencia en Cristo. Así que una de las claves que vemos en la palabra de Dios es que mientras más nos acercamos a Dios y dependemos más de Él vamos a tener fluyendo en nuestra vida. No porque Él no nos ha llenado ya por su Espíritu, sino porque nosotros no estamos estorbando lo que el Espíritu quiere hacer a través de nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, con nuestra falta de creer en Él realmente. Cuando creemos en nosotros, no estamos creyendo en Él. No nos estamos identificando con Él cuando nosotros estamos creyendo más en nosotros mismos. Así que al identificarme yo con Él, su poder viene a ser mi poder, su muerte viene a ser mi muerte, su victoria viene a ser mi victoria, su vida viene a ser mi vida, su reino es mi reino. Jesús dijo que Él iba a ir a preparar un lugar para todos nosotros, es porque va a haber un día en que vamos a reinar con Cristo. Su herencia viene a ser mi herencia. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. 1 Corintios 1, versículo 30. Pablo sabe que muchos de estos creyentes decían: es que yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, y Cristo pregunta, Pablo pregunta, ¿está Cristo dividido? ¿No deberían más bien todos ustedes estar siguiéndolo a Él? Y sabiendo y entendiendo que estos otros simplemente son ministros en su nombre. Y dice en el versículo 30 de 1 Corintios 1, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y este es uno de los problemas que tenemos. Nos gloriamos en los hombres, nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en nuestros líderes religiosos y olvidamos que realmente nos tenemos que gloriar en Cristo. Y nos tenemos que identificar con Él para que Él sea nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas 4 palabras son importantes para nosotros tener la seguridad de nuestra identidad en Cristo, nuestra relación con Dios. Primeramente, cuando dice que Él es nuestra sabiduría, tenemos que entender que Jesús fue el hombre más sabio que vivió sobre la faz de la tierra. Y cuando te encuentras en una situación que no sabes qué hacer, tienes a Jesucristo como tu guía. Cuando te identificas con Él, su Espíritu está ahí para guiarte a toda la verdad. Es lo que Él prometió. Y es por eso que en Santiago capítulo 1, Él dice que deberíamos pedir con fe
No dudando nada, deberíamos pedir esa sabiduría que proviene de Dios y Él la dará en forma abundante. Segundo, Él es nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que Dios ahora nos ve porque estamos en Cristo justamente como si nunca hubiésemos pecado. Somos declarados justos porque Cristo es justo y porque nosotros estamos en Él. También somos santos, declarados santos porque Él es santo. Estando en Cristo, nosotros somos declarados ante nuestro Padre Celestial como santos, aunque no seamos todavía, no hemos llegado a la perfección. Eso no quiere decir que podemos descansar y decir ya no tengo que seguir intentando vivir una vida que le agrada a Dios. Más bien debería llenarnos de un deseo de cumplir lo que el Señor ha dicho en nosotros, que Él va a completar la obra que comenzó en nosotros, que es este proceso de santificación. Y al final dice, y Él es nuestra redención, o sea, Él nos ha redimido, nos ha comprado con un precio, y eso es lo que ha hecho que nosotros ahora le pertenecemos a Él. Yo no pertenezco a una iglesia, yo no pertenezco a un cristianismo, yo no pertenezco a una religión, yo pertenezco a Cristo, un ser vivo que es Dios, que murió por mí y me compró con su sangre y hace posible que yo tenga esta relación con Dios. Yo me debo identificar con Él para apropiar estas verdades a mi vida. Quizás uno de los versículos que más me llama la atención lo vemos en Efesios capítulo 1. Efesios 1 está lleno de riquezas teológicas, podríamos decirlo, que nos enseñan mucho acerca de cómo nos relacionamos con Dios y cómo llegamos a ser identificados con Cristo. Dice versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando estamos en el amado, cuando estamos en Cristo, Dios nos acepta. Somos aceptos porque Él es acepto. No sé si recuerdan, pero en el bautismo, en el monte de transfiguración, en más de una situación, se escuchó una voz del cielo que vino del Padre Celestial, que habló de su Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Él me agrada. Y como nosotros estamos en Cristo, somos aceptos en el amado. Pero la idea no es que nosotros tengamos simplemente a Cristo como algo que agregamos a nuestra vida, sino que nosotros realmente nos identificamos con Él para estar en Él. Nuestra identidad ahora está en Él, nuestra vida está en Él, nuestro poder está en Él, todo lo que nosotros necesitamos realmente está en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23 dicen, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que quiero cuando estamos viendo este estudio, cuando estamos viendo qué es lo que la Biblia enseña sobre el credo, lo que nosotros deberíamos creer debería también tener un impacto en nuestra vida. Mi relación con Dios depende de mi relación con Cristo Jesús, mi Salvador. Pero Él viene a ser más que simplemente mi Salvador. Él viene a ser la fuente de una nueva vida. Y cuando yo me identifico con Él, yo muero al viejo Joel. Cuando yo me identifico con Él, ahora tengo una nueva vida, que es por el poder y la fe en Cristo Jesús. Para que esa fe me lleve a una vida que antes yo no podía lograr sin el poder de Cristo en mí. Y aquí tenemos un versículo que dice,
No deberíamos gloriarnos en los hombres, no deberíamos gloriarnos en nosotros, deberíamos estar enfocados en lo que realmente es la fuente de nuestra vida espiritual, y que todo lo que Dios nos ha dado, sean los líderes religiosos, sea la iglesia, sea este mundo, todo lo que tenemos es porque ya lo vamos a recibir como herencia en Cristo Jesús al ser parte de su reino. Así que yo espero que este versículo y otros que hemos visto les den a ustedes esa confianza, esa seguridad de vivir una vida diferente a la que han vivido. No tenemos por qué tener que estar constantemente ofreciendo excusas de poder no poder lograr lo que realmente anhelamos, vivir en Cristo. Yo les animo a que se identifiquen con Cristo de una nueva forma, que lean Romanos capítulo 6, que lo mediten, que se entreguen más bien a Dios como instrumentos de justicia, como dice, y no se sometan a los deseos de la carne y a la vieja manera de vivir. Y cuando nosotros realmente tomamos en cuenta la muerte y resurrección de Cristo y la nueva vida que tenemos en Él, nuestra vida cambia. Y nos da también una razón para darle a Él gracias y para adorarle. Yo les animo a que este tiempo entre esta primera hora y el segundo tiempo de prédica, que ustedes tomen un tiempo como familia y adoren a Dios. Es tiempo de adorarle a Él, porque Él nos ha dado una nueva vida en Cristo. Oremos. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz, que no solamente quieran ser imitadores de Jesucristo, pero que realmente quieran identificarse con Él, y que por medio de su poder en nosotros, por medio de tu Espíritu que mora en nosotros, podamos realmente vivir lo que decimos que creemos. Que como Cristo tuvo victoria sobre la muerte, nosotros podemos tener también la victoria y vivir siempre victoriosos, andando en triunfo en Cristo para dar testimonio, ese olor fragante ante otros, para que ellos también lo puedan conocer y vean en nosotros una diferencia, una vida diferente. Lo pido por los méritos iniguales de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.